Es muy curioso que se escape un hecho fundamental. En esta historia según la cual en Colombia estaríamos en guerra hace 50 años. Y el hecho fundamental es que en una guerra los que son actores son los combatientes. Y los combatientes son los ejércitos. Y los ejércitos enfrentados son claros, eso no tiene duda ninguna. El glorioso, el inmaculado, el grande ejército de Colombia, que es nuestro orgullo nacional. Y por otra parte, un grupo de bandidos, de terroristas, de hombres armados que llegaron a tener un poder formidable cuando al ejército se le ordenó desalojar una gran parte del territorio nacional y cuando los grupos enemigos, estos grupos de bandidos, lograron financiarse y en qué medida con el narcotráfico, que es en la tarea en la que siguen. Esos son los dos grupos armados. Entonces, de lo que se trata en una guerra es de que el uno derrote al otro. Y resulta que el ejército de los bandidos no ha sido capaz de derrotar al único ejército que hay en Colombia, al ejército de la República. Ese ejército que tiene una historia gloriosa que arranca de la independencia nacional y una nueva segunda historia cuando el general Rafael Reyes crea la escuela militar y con eso la organización disciplinada, seria, maravillosa de un ejército que es orgullo de la patria. Pues bien, ante la imposibilidad de derrotar al ejército de Colombia, entonces los amigos de esos grupos de bandidos resolvieron una estrategia distinta. Militarmente, el ejército nacional tenía arrinconados a los bandidos, los tenía metidos en las madrigueras, en las selvas, desesperados, huyendo de las armas de la República. Vino esa segunda estrategia. ¿En qué consiste? En lo que llamamos la guerra política y la guerra jurídica. Como nuestros oficiales, nuestros cuadros, nuestros soldados son invencibles en el campo de batalla, nada mejor que tomarlos por la espalda, que fusilarlos cobardemente. Y para eso consiguieron los bandidos la alianza con grupos de investigadores de la Fiscalía y después, desgraciadamente, con grupos de jueces que han estado al servicio de esa causa. Una causa que se promueve políticamente. No hay ninguna duda de que Azonal Judicial es una organización comunista, hija de la UP. El gran defensor de Azonal Judicial fue Jaime Pardo Leal, cuya muerte deploramos y deploraremos siempre. Inclusive fuimos cercanos personalmente a Jaime Pardo Leal, pero con cuya distancia ideológica estamos cada vez más comprometidos. Jaime Pardo Leal era comunista de la UP, pero del ala comunista de la UP. Eso está claro. Por supuesto, no había que matarlo, había que respetarle la vida. Era un hombre civilista, pero sus ideas comunistas eran claras. Pues bien, esos jueces resolvieron declararle la guerra al ejército de Colombia con unos resultados sorprendentes. Hay más de 2.000 militares presos, hay más militares presos que miembros de las FARC presos, y hay más de 10.000 militares, como se dice en el argot judicial, encartados. Es decir, que los tienen en la mira, que están sometidos a algún tipo de investigación, algún tipo de pesquisa, que tienen encima, tienen que soportar el calvario de un proceso judicial. En eso estamos, en una guerra política y en una guerra jurídica contra el ejército. Entonces viene el nuevo capítulo. Y el nuevo capítulo son estas supuestas conversaciones de paz entre el gobierno del presidente Santos y los bandidos de las FARC. Y a las FARC se les restituye su estatus político, que se había perdido gracias a la acción valerosa del ejército de Colombia, que había demostrado que esos eran unos bandidos que se podían derrotar perfectamente con la fuerza de las armas. Y es lo que el pueblo colombiano cree, y lo sigue creyendo y lo dice en las encuestas que se le hacen sobre el particular. Pues a esos hombres se les restableció su estatus político, se los convirtió en alter egos de la ciudadanía colombiana. Hay que hacer la reconciliación porque estamos divididos en dos partes, las FARC en una y del otro lado los colombianos, divididos digamos por mitades. Qué felonía, qué mentira, qué cobardía
es la que lleva a estos análisis absolutamente inaceptables. Las FARC no tienen el 1% de la opinión pública de Colombia. Las FARC están derrotadas políticamente en el corazón de los colombianos. Y en Cuba se les hizo el homenaje y el honor de convertirlas en contraparte de la sociedad colombiana. Eso es absolutamente impensable. Pero bueno, entonces vienen las conversaciones y ¿de qué se trata? De una cosa muy clara, de derrotar definitivamente al ejército de Colombia en un acuerdo de paz que suponga la destrucción de este glorioso ejército nacional. Eso era obvio, para allá iban, eso era claro. Cuando el general Jorge Enrique Mora Rangel aceptó ir a Cuba, supusimos que iba a defender a toda costa las fuerzas militares y el ejército nacional, y que oiríamos su voz diciendo que en ningún caso se aceptaría que se disminuyera, que se ofendiera al ejército nacional en esas conversaciones, y que en ningún caso se aceptaría que las FARC pudieran hacer proselitismo armado en Colombia. 50 años enfrentándolos para después entregarse a esos bandidos, de ninguna manera. Eso fue lo que todos queríamos ver en el nombramiento de este insigne general en los diálogos de La Habana. Pero avanzan las conversaciones, el general Mora guarda silencio, el que habla es el señor de la calle, que es parte de este contubernio contra el ejército. También interviene Sergio Jaramillo, que evidentemente es un enemigo del Ejército Nacional. Cuando estuvo de viceministro, qué tareas las que cumplió, y ahora está clarísimamente del lado que corresponde, educado en Moscú, habla ruso y actúa en ruso, es decir, actúa en favor del Partido Comunista Colombiano para derrotar al Ejército de la Patria. Pues ya las FARC pusieron las cartas sobre la mesa y lo dijeron con toda claridad. Vamos a combatir la droga permitiendo la droga. Y en todos los espacios donde haya sembrados de coca, sale el Ejército de Colombia. Sale el Ejército de Colombia de 1 centímetro cuadrado del territorio nacional. Señor general Mora, ¿usted puede aceptar esa proposición? ¿Usted no manifestó su indignación en esa mesa? ¿Usted no tiene voz para decir que el Ejército de la Patria no saldrá de ningún lugar de Colombia? ¿Qué tal la propuesta de las FARC? ¿Qué tal esa propuesta, queridos amigos, queridos oyentes? Que el Ejército de Colombia salga de todos los sitios de donde hay coca sembrada, porque esos sitios van a ser manejados entre los campesinos y las FARC. ¿Y cuáles son esos sitios? Los sitios estratégicos del país. Se los entregamos a las FARC y está entregado la República. Todos los lugares de frontera, el Putumayo, Nariño, todo el Pacífico, la conexión con Panamá, Arauca, toda la cercanía con Venezuela, entregamos la patria. Entregamos la patria. No, señor general Mora, si usted no tiene voz para decir que las fuerzas militares de Colombia y su glorioso ejército no saldrán de una pulgada del territorio nacional, aquí sí tenemos esa voz, aunque nos cueste la vida, general Mora. ¿Cuál es la reacción de las fuerzas militares y del ejército de Colombia? Ninguna, ninguna. O tiempos aquellos donde los generales de la República tenían voz para defender su ejército, para defender la patria. Qué tristeza que ante esta propuesta, que consiste en destruir el ejército y en suplantarlo por las FARC, no se levante la voz del ejército para decir las FARC que se olviden. El Ejército de Colombia no saldrá de una pulgada de terreno del territorio nacional. Ya hicimos el despeje del Caguán y ya aprendimos la lección. No vamos a hacer 50 despejes a lo largo del país para entregarles las FARC, para entregarle la patria a las FARC. Si el ejército no tiene voz porque sus hombres están amordazados y se dejan amordazar, si las fuerzas militares no tienen voz porque se dejan amordazar, si el general Mora Rangel en Cuba y ante el pueblo colombiano no tiene voz porque algo ha ocurrido en su personalidad, nosotros levantamos la nuestra para decir que no permitiremos de ninguna manera que se haga una propuesta que tenga por efecto o como resultado
disminuir la capacidad de acción de nuestro glorioso, impoluto, grande Ejército Nacional. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 21 minutos.